Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. En este video seguiremos con nuestra nueva serie de un excelente libro llamado El Testimonio de Wilford Woodruff, el desarrollo de la doctrina del templo, escrito por Jennifer Ann Mackley. Vamos a aprender bastante información de primera mano de Wilford Woodruff sobre el templo en esta lectura del libro. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra abajo. Después, favor de hacer clic en la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Les invito también, si no han visto el primer video de esta serie, favor de verlo para que puedan seguir adelante con este video el día de hoy. Está aquí en el canal. Además, les invito a que vean los otros videos para poder disfrutar de varios temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios más profundos dentro de las escrituras. Ahora, hermanos, leamos el capítulo 1 del libro, El desarrollo de la doctrina del templo. Espero que les guste. Perdón, el capítulo 1 se llama El Señor obra de manera misteriosa. Es el video número 2 de esta serie. Nuevamente, capítulo 1, El Señor obra de manera misteriosa. Un malhumorado caballo corría desbocado por una pendiente rocosa sacudiendo a su jinete de 17 años de edad, Wilford Woodruff. Colgando del cuello, se sujetó desesperadamente de las orejas del animal y se preparó para lo inevitable. Unas rocas causaron que el caballo tropezara y cayera violentamente, lanzando a Wilford unos 5 metros en el aire. La caída a 2 pies le fracturó la pierna izquierda y le deslocó ambos tobillos. 8 horas después llegó su padre, acompañado por un doctor, para recomodarle los huesos. Consciente de que no habría sobrevivido a tal accidente si no hubiese caído de cabeza, dio gracias, si hubiese caído de cabeza, dio gracias a Dios por haberle salvado la vida. A pesar de su corta edad, esta no era la primera ni la segunda instancia en la que Wilford casi perdía la vida. Era la 10ª. Wilford escribió lo siguiente en su diario: Desde mi infancia hasta el día de hoy, he sido víctima de los ataques y del poder del destructor. Me he enfrentado en incontables ocasiones a accidentes, desgracias y a la muerte en sus diversas formas. Desde el principio de mis días han existido dos fuerzas que influyen en mí constantemente. Una insiste en matarme y la otra en salvarme. Hasta ahora la fuerza que salva mi vida ha prevalecido. Solo el tiempo dirá cuánto tiempo más podré disfrutar de esta bendición y de la fuerza que me perseveran y me cuidan. Para ilustrar la perseveración milagrosa de su vida, Wilford hizo una recopilación de accidentes, enfermedades y circunstancias peligrosas que había vivido. La lista de todo lo que padeció y a lo que sobrevivió desde su niñez hasta su vida adulta es impresionante. Igualmente asombrosos fueron sus logros y contribuciones a la iglesia a pesar de todos esos desafíos. Calamidades de la niñez. Nacido el 1 de marzo del 1807, Wilford fue el tercer hijo de Afak y Belua Woodruff. Su madre contrajo fiebre maculosa y murió cuando él tenía 15 meses y fue criado por la segunda esposa de su padre, Asuba Hart. Las calamidades de su niñez empezaron a la edad de 3 años, cuando cayó en una olla grande llena de agua hirviendo. Aunque lo sacaron del agua rápidamente, sufrió quemaduras severas y luchó por su vida durante los siguientes 9 meses. A la edad de 5 años,
se cayó de cara desde el poste más alto del establo de su familia. Sobrevivió a esa caída sin fracturas, pero 3 meses más tarde no correría con la misma suerte. Un sábado por la noche, Wilfred y sus hermanos mayores, Asmund y Thompson, estaban jugando de manera brusca, ignorando las instrucciones de su padre de no hacerlo. Wilfred resbaló y rodó por las escaleras y se fracturó el brazo. En cuanto a la escritura de Efesios 6:2, en la cual se habla del mandamiento de honrar a los padres, Wilfred dijo, aquí termina la desobediencia. Soporté el intenso dolor y aunque me recuperé rápidamente, determiné que si habría de sufrir en el futuro, no sería por desobediencia a mis padres. Ese mismo año se fracturó el otro brazo en una caída en el porche de la casa de su tío. La narración de otro incidente que ocurrió cuando Wilford tenía 6 años ilustra su carácter cuando era niño. Wilford y su padre estaban dando de comer calabazas al ganado, cuando de repente un toro empujó a la vaca de Wilford para quitarle su comida. Indignado por el egoísmo del toro, Wilford tomó la calabaza para dársela a la vaca. Escribió, al levantar la calabaza, el toro embistió furiosamente en mi dirección. Viendo lo que sucedía y reconociendo el peligro que Wilfred corría, su padre le gritó que la soltara y corriera. Empeñado en que se respetaran los derechos de la vaca, Wilfred corrió colina abajo con la calabaza en sus manos mientras el toro iba pisándole los talones. Wilfred pisó un bache y cayó. El toro saltó por encima de Wilfred y embistió la calabaza, destrozándola con los cuernos. Wilfred sabía que el toro le habría hecho lo mismo a él si no se hubiera caído. Le atribuyó este y muchos otros escapes a la protección divina. 3 años después, cuando tenía 9 años, quedó inconsciente tras caerse de un árbol de espalda desde casi 5 metros. Su primo pensó que había muerto y corrió para informar a sus padres lo sucedido. Grande fue su sorpresa cuando llegaron los padres de Wilford a recoger su cuerpo y vieron que se había levantado y ya iba en camino a casa. A los 12 años casi se ahoga en el río Farmington. Se hundió 9 metros y, para poder rescatarlo, otro joven se ató una piedra al cuerpo para descender a esa profundidad y rescatarlo. Wilford dijo, sufrí mucho para que mi vida se restaurara. Cuando tenía 13 años, casi murió congelado al cruzar las praderas de Farmington en pleno invierno. Su cuerpo se debilitó debido al frío, al grado de no poder caminar. Una persona que pasaba a la distancia se percató de Wilford, quien gateaba tratando de refugiarse bajo un árbol. Cuando la persona se acercó, vio que Wilford se había quedado dormido. Consciente del peligro, de las inclemencias del tiempo, lo hizo volver en sí y lo ayudó a llegar a casa. Antes de cumplir 18 años, estuvo a punto de quebrarse la pierna en un aserradero. Lo mordió un perro infectado con la rabia y casi se sofoca atrapado bajo un cerro de alfalfa que le cayó encima. La mano de Dios. Una niñez de ese tipo se podría pensar que fue resultado de una crianza negligente por parte de los padres.
la mala suerte o simplemente el ser propenso a accidentes, pero el hecho de que el mismo patrón continuó durante su vida adulta hasta el final de sus días llevó a Wilford a una conclusión distinta. Cuando tenía 50 años, escribió que solamente la mano de Dios pudo haberlo rescatado de la muerte y ayudado a escapar por un pelito de los muchos peligros que enfrentó. Su conclusión y la protección de Dios se ponían a prueba constantemente. En el campamento de Sion, en 1834, un rifle se disparó accidentalmente y la bala pasó a unos centímetros de su cuerpo. Unos meses después, un mosquete sobrecargado de pólvora, apuntado directamente a su pecho, disparó erróneamente, sin hacerle daño. Sobrevivió naufragios cruzando el lago Michigan en 2 ocasiones. Cuando servía como misionero, se vio atrapado en medio de una tormenta descomunal. Describe que después de estar extraviado durante 5 horas, una luz celestial salvó su vida y la de sus compañeros, evitando que cayeran en un abismo, y les alumbró el camino correcto. Unos años después, unos caballos desbocados lo arrastraron y no sufrió fracturas ni rotura de huesos. Posteriormente estuvo a punto de quedar gravemente herido mientras intentaba quitarle el hielo a la rueda de una sierra. También estuvo dentro de un edificio que fue arrancado del suelo por un tornado y salió intacto. En el año 1843, Wilford expresó sus sentimientos a José Smith en cuanto al poder invisible que constantemente intentaba quitarle la vida. Escribió en su diario la explicación de José en cuanto a un principio en el cual pocos hombres han pensado. Con el entendimiento de que nadie puede ser salvo sin las experiencias de una vida mortal y sabiendo que un cuerpo físico es parte de la mortalidad, José le dijo a Wilford que Satanás cree que puede frustrar los planes de Dios destruyendo los cuerpos físicos de sus hijos aquí en la tierra. Tal enseñanza confirmó el conocimiento de Wilford de que su vida se había preservado gracias a la intervención y protección de Dios. Después de su conversión en 1833, el sacerdocio jugó un papel vital en la perseveración de la vida de Wilford en su salud y en su salud. En 1842 estuvo en cama durante 42 días debido a una fiebre biliosa. Luchó contra la muerte y estuvo a punto de rendirse. Dijo, hubo momentos en los que sentí el impulso de tomar mi último aliento y dormir junto a mis padres. Después de recibir unciones y bendiciones de parte de algunos apóstoles, se sintió seguro de su recuperación. El 15 de octubre del 1846, mientras talaba árboles para construir un techo para la casa de su familia, Wilford vivió una de las desgracias más dolorosas de su vida. Un roble que caía lo golpeó en el pecho y lo lanzó violentamente contra otro árbol, lo cual le causó rotura de esternón y 3 costillas y otros daños internos. Brigham Young, acompañado de otros 2 poseedores del sacerdocio, le ministraron con el poder del sacerdocio y en el nombre de Dios reprendieron el sufrimiento y la angustia que le aquejaba y le prometieron que viviría. Estuvo totalmente inmóvil durante 9 días y volvió a caminar después de 3 semanas. Un mes más tarde, pudo volver a sus actividades cotidianas.
Una semana después, su hijo José falleció de manera trágica, con solo 16 meses de edad, un 12 de noviembre, debido a inclemencias del tiempo. Su esposa Phoebe tenía 6 meses de embarazo cuando el pequeño José falleció, y el 8 de diciembre dio a luz de forma prematura a su quinto hijo, Ezra, quien vivió solo 2 días. 10 años después, en el año de 1856, Wilford necesitaría una vez más la ayuda de una bendición. Se había establecido en la ciudad de Salt Lake y sobrevivido 2 viajes muy difíciles entre las llanuras en los años 1847 y 1850. Contrajo una infección en el brazo mientras ayudaba a un animal que se había envenenado. En cuestión de 8 días, la infección se había extendido por todo su cuerpo y comenzó a perder sus facultades mentales. Brigham Young lo bendijo con la autoridad del sacerdocio y le hizo la siguiente promesa: no morirás, vivirás y podrás completar la obra que se te ha asignado en la tierra. El adversario ha intentado quitarte la vida en muchas ocasiones, pero el Señor te ha preservado y te preservará hasta que concluyas tu obra. Su lucha no terminó a pesar de este consuelo, ya que su cuerpo sería probado una vez más al contraer fiebre de pulmón en 1859. Su descripción de esa experiencia dice así: la enfermedad, el dolor y el sufrimiento por poco apagan la luz de mi vida. No solo lidiaba con la miseria de la tos, el dolor en los pulmones y mis costados, sino también con alucinaciones terribles que el diablo o la enfermedad inventaban a y las apilaban en mi cabeza, intentando atacar a mi espíritu debilitado que luchaba por mantenerse en su tabernáculo. Tales sensaciones no se pueden describir con un lápiz, ni las puede expresar la lengua. Su familia se reunió a su alrededor para escuchar sus palabras una última vez, asignar sus pertenencias y hacer arreglos para su entierro. Daniel H. Wells le dio una bendición en la que le prometió que no moriría. Confiando en la promesa pronunciada en la bendición, Wilford recuperó sus fuerzas y se sanó. Continuó desempeñándose en su llamamiento como apóstol, como legislador territorial y en especial como proveedor para sus esposas e hijos. Siguió trabajando arduamente como granadero, horticultor, jardinero y hombre de negocios. Un día en el mes de septiembre de 1873, a la edad de 64 años, describe a detalle los síntomas de lo que pudo ser un paro cardíaco. Escribió: parecía una parálisis previa a la muerte. Sentí que no duraría vivo más de una hora. Parecía que la sangre, el espíritu y la vida salían de mis extremidades y se acumulaban alrededor de mi corazón y órganos vitales. Cuando estaba a punto de entregar su espíritu, su vecino le dio una bendición y se sintió liberado instantáneamente. 13 años después volvió a sentir lo que pudo haber sido un paro cardíaco o un derrame cerebral. Wilford dijo que fue un sentimiento inusual. En esta ocasión, escribió que durante más o menos 30 minutos no podía ver ni hablar y que perdió la memoria. Sin embargo, no exhibió efectos permanentes de ninguno
los dos acontecimientos. Además, a pesar de haberse fracturado, nunca cogió ni mostró efectos visibles de los accidentes que sufrió. A la edad de 72 años padeció de ataques de cólico biliar. Describe que los ataques le aquejaban de noche y eran tan violentos que los sofocaban, y el último ataque ocurrió una mañana y debido a la fatiga fue casi fatal. Según Wilford, su cuerpo no habría sobrevivido otro ataque. Los azotes sobre su cuerpo debilitaron sus defensas y causaron que urinara sangre. Sin embargo, escribe, mi vida fue preservada gracias a la misericordia de Dios y a la administración de los élderes. 14 años después, tras la dedicación del templo de Salt Lake, padeció otro caso severo de la misma enfermedad. Los doctores dijeron que no viviría y reunieron a la familia para acompañarlo mientras se encontraba a punto de morir y tomaba sus últimos respiros. Sentía que su obra en la tierra terminaría tras la construcción del templo de Salt Lake en 1893 y testificó que en esta ocasión su vida se había preservado gracias a las incontables oraciones de los santos por él. Una vida consagrada. En 1834, Wilford dedicó y consagró al Señor su vida y todas sus preciadas posesiones terrenales. Su preciado baúl lleno de libros, ropa, su reloj, sus armas, incluso deudas que no había cobrado, para llegar a ser un heredero legítimo del reino celestial de Dios. La dedicación de su vida fue inequívoca e inquebrantable. Entre los años 1834 y 1898, Wilford sirvió en el reino de Dios viajando más de 289,000 kilómetros. En ocasiones caminaba hasta 96 kilómetros al día. Estuvo en 34 estados y en los países de Canadá, Inglaterra, Escocia y Gales. Fungió como misionero y presidente de misión durante más de 10 años y ayudó a apartar a otros 5,550 misioneros. Pronunció más de 3,600 discursos en su tiempo como misionero y líder de la iglesia. Administró bendiciones a por lo menos 930 individuos y a más de 280 niños, y fue partícipe en la ordenación al sacerdocio de alrededor de 11,000 hombres, quienes recibieron el sacerdocio arónico o de Melquisedec, entre ellos 9 apóstoles. Wilford ayudó en la construcción de 7 templos y participó en la dedicación de 5 de ellos. Entre 1877 a 1884, presidió en el templo de Saint George y selló a 11,550 parejas y fue testigo en la mayoría de los 33,541 sellamientos que se efectuaron en ese periodo de tiempo. También sirvió personalmente en el sellamiento vicario de 1,117 parejas y ofició en el sellamiento de más de 800 niños a sus padres. Fue parte de 41,398 bautismos en el templo, los cuales se efectuaron por los vivos y también de manera vicaria por los muertos. Entre ellos había 3,188 miembros de su familia. Respondiendo a su pregunta de por qué Satanás intentó quitarle la vida, Wilford dijo, solamente existe una respuesta, la cual es que el diablo sabía que si me unía a la iglesia de Jesucristo de los santos en los últimos días, escribiría la historia de la iglesia
y atendería los asuntos y las ordenanzas de la casa del Señor para los vivos y para los muertos. Precisamente fue lo que hizo de manera fiel. Wilford escribió más de 7,000 páginas de historia personal e historia de la iglesia en sus diarios, los cuales se han utilizado durante 34 años en las oficinas de historiadores de la iglesia. Participó en miles de ordenanzas de miembros de su propia familia y recibió revelaciones concernientes al crecimiento y al impacto de las ordenanzas del templo en la vida de millones de personas de futuras generaciones. En 1858 hizo la siguiente declaración profética: cada vez que el Señor ha establecido su iglesia sobre la tierra, se ha valido de instrumentos cuyas circunstancias les permiten reconocer naturalmente la mano de Dios en todas las cosas. Wilford fue uno de estos instrumentos que reconocían la mano de Dios en todo momento, a pesar de quizás no comprender por qué Dios permitió que sufriera tanto después de tantas dificultades personales. Wilford, al igual que Job, nunca culpó a Dios ni perdió la fe en él. De hecho, fue todo lo opuesto. Siempre mostró agradecimiento por sus bendiciones y pedía en oración el poder estar al servicio de Dios durante toda su vida, sin importar cuántos años viviera. Y así lo hizo. Wilford fue sostenido como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles en el año de 1880 y sucedió a John Taylor como presidente de la Iglesia a los 82 años en 1887. Después de 64 años de servicio continuo en la Iglesia, el día de su cumpleaños número 90, escribió lo siguiente: es extraordinario ver la manera en que se ha preservado mi vida. El Señor obra de manera misteriosa. Wilford es reconocido como uno de los grandes misioneros en la historia de la iglesia. Para Wilford, el compartir el Evangelio y redimir a los muertos era de igual importancia que predicar el Evangelio y redimir a los vivos. Siempre reconoció la mano de Dios en la preservación de su vida y consideraba como algo milagroso el poder aportar a la iglesia restaurada y dedicó su vida al servicio en la obra. Las siguientes páginas cuentan la historia de sus contribuciones a través de su énfasis en la obra de las ordenanzas del templo y su comprensión de la importancia del templo en la vida de los santos en los últimos días. Este es el testimonio de Wilford en cuanto a la fe que los primeros santos mostraron al aceptar y actuar de acuerdo con las nuevas doctrinas reveladas en relación a las ordenanzas del templo. Son registros que mantuvo de las cosas que Dios mostró, su testimonio de la misericordia de Dios y las cosas que Él ha obrado en la vida de los hombres. Hermanos, con esto hemos terminado con el primer capítulo del libro El testimonio de Wilford Woodruff, el desarrollo de la doctrina del templo. Da bastante información muy buena de la vida de él y cómo el Señor le preservó la vida. Y ya veremos por qué en los siguientes capítulos. Vamos a leer el capítulo 2 en el siguiente libro. El capítulo se llama Entrar al reino de Dios. Ahí está nuevamente a mano izquierda de la pantalla el índice de todos los capítulos para que lo puedan ver. Hermanos, este es el fin del segundo video sobre lo que escribió la hermana Mackley en este capítulo, lo que han escuchado en este video. Hermanos, díganme, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué información les gustó o quizás fue nueva para ustedes? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo
Y favor de compartir este video en todas las redes sociales para que más personas puedan disfrutar de este capítulo, la lectura de este capítulo del libro. Inviten por favor a sus amigos y sus familiares que vengan al canal, que puedan suscribirse. Y como siempre, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio, en este caso específico, algo de la vida de Wilford Woodruff, que ya nos va a preparar para entender más sobre lo que enseñó sobre el templo y las ordenanzas del templo. Nos veremos en el próximo video aquí en la Arboleda Sagrada. Les mando un abrazo muy fuerte, hermanos, deseando que estén bien. Gracias por estar aquí. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.